Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a proseguir con el capítulo número 2, donde vamos a hablar sobre el núcleo celular, ¿no? Continuando con esta rama de la medicina que es la histología. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del séptimo ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Vamos a iniciar con los fundamentos del núcleo. Como mencionamos, la célula se divide en dos compartimentos. Primero está el citoplasma, que fue lo que hablamos en el anterior capítulo, y en este capítulo donde nos vamos a centrar en el núcleo celular. El núcleo es un compartimento limitado por una membrana y va a contener el genoma. Bien, el genoma es toda la información genética, todo lo que es relacionado con genes. Bien, además en el núcleo vamos a encontrar la maquinaria que es importante para que sea posible tanto la duplicación, la transcripción y el procesamiento del ARN, algo totalmente fundamental. El núcleo podemos dividirlo en cuatro componentes, como es la cromatina, el nucleolo, la envoltura nuclear y el nucleoplasma, que podemos definirlo como el citoplasma del núcleo. Bien. Vamos a ir mencionando los diversos componentes nucleares. Primero tenemos la cromatina. La cromatina es aquel complejo que contiene cerca de 6.000 millones de bits de información. Y estos 6.000 millones de bits de información van a tener una longitud de 1 hasta 8 metros. Entonces, estos 8 metros posibles de millones de bits de información obviamente es una longitud masiva totalmente alta en comparación al diámetro del núcleo. Entonces, ¿cómo puede ser posible meter hasta 8 metros en un diámetro nuclear? Esto es gracias a este complejo de cromatina que lo que hace es plegar y compactar todos estos bits de información. Bien, la cromatina la podemos dividir en dos formas. Tenemos primero que nada, donde estoy pasando el cursor en estos momentos, la heterocromatina. La heterocromatina es una forma compacta, una forma condensada, que indica cromatina inactiva. Mientras que la eucromatina, que es la forma como dispersa, va a ser una forma activa, que va a hacer posible que la información genética en el ADN pueda leerse y transcribirse. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta la diferencia entre eucromatina y heterocromatina. Bien, entonces en esta imagen, en la parte más superior, podemos ver esta molécula de ADN bicatenario desplegada. Y esta molécula de ADN tiene que enrollarse. Bien, el primer enrollamiento se da gracias a estos círculos que podemos ver aquí, que se les conoce como nucleosomas. Bien, los nucleosomas son partículas de 10 nanómetros de diámetro que lo que hacen es encargarse del primer enrollamiento de la molécula de ADN alrededor de un núcleo proteínico. ¿Bien? Entonces, los nucleosomas se encargan del primer enrollamiento. Y a esta estructura del nucleosoma con el primer enrollamiento de la molécula de ADN se le conoce como cuentas de un collar. Bien, luego varios nucleosomas van como que a enrollarse entre sí para así formar una fibrilla de cromatina de 30 nanómetros, que es esto de acá. Esta fibrilla de cromatina de 30 nanómetros van a organizarse en dominios de bucle, que sería todo esto de aquí. Y estos dominios de bucle lo que van a hacer es anclarse en el armazón cromosómico, que es donde estoy pasando el cursor en estos momentos. Todo esto es el armazón cromosómico. Aquí se va a encontrar encontrar el gran conjunto de fibrillas de cromatina en formas de bucle. Y estos, como ya mencionamos, ya va a tener dos formas. La eucromatina, que es la dispersa y activa, la heterocromatina, que es la condensa, la compactada, pero inactiva. Bien, esto es la cromatina. Pero ¿qué sucede durante la división celular? Durante la división celular, estas fibras de cromatina lo que hacen es condensarse tanto de manera que van a formar dos cromátides hermanas, que son estos de aquí. Y estas cromátides hermanas van a unirse en un solo punto que se le conoce como centrómero, y a toda esta estructura se le conoce como el famoso cromosoma. Entonces, es increíble cómo es tanto el enrollamiento
para formar desde una molécula de ADN bicatenario hasta formar una estructura muy famosa como es el cromosoma. Bien. Entonces, otro dato más es que a excepción del óvulo y el espermatozoide, que son los gametos, las células humanas tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares homólogos, de los cuales 22 pares son autosómicos y el par 23 es el sexual, ¿no? En caso de las mujeres, el par sexual es XX y en el caso del varón, el par sexual es XY. Entonces, es muy importante entender la diferencia entre estos dos tipos de células, como son las sexuales del óvulo y el espermatozoide, y las somáticas, que es las del resto del cuerpo, debido a que las somáticas son, por ejemplo, diploides, quiere decir que tienen 46 cromosomas, mientras que el óvulo y el espermatozoide son haploides, es decir, que solo tienen 23 cromosomas, porque recordando, en biología, tanto el núcleo del óvulo como el núcleo del espermatozoide en el momento de la fecundación se unen, y como cada uno tiene 23 cromosomas, al fusionarse van a generar la primera célula somática del futuro bebé, ¿no? Ya con 46 cromosomas. Con respecto al nucleolo, podemos definirlo como la región no membranosa del núcleo que rodea los genes de ARN ribosómico transcripcionalmente activos. Lo que se encarga el nucleolo es de la síntesis de ARN ribosómico y el armado inicial de los ribosomas. Esta es la gran función, la importantísima función del nucleolo: generar el armado inicial de los ribosomas, generar preribosomas. Bien, estos nucleolos pueden variar en tamaño e inclusive algunas células pueden mostrar más de un nucleolo. Al nucleolo podemos dividirlo en tres regiones. Tenemos los centros fibrilares, que como su mismo nombre lo dice, se encuentran en el centro del núcleo, que lo que hacen es contener bucles de ADN de 5 cromosomas: 13, 14, 15, 21 y 22. Estos centros fibrilares van a tener genes de ARN ribosómico, ARN polimerasa 1 y factores de transcripción. La otra región es el material fibrilar o pars fibrosa, que va a contener genes ribosómicos transcripcionalmente activos y grandes cantidades de ARN ribosómico. ¿Qué quiere decir? Que en esta pars fibrosa va a estar con lo que se va a trabajar, mientras que el material granular o pars granulosa va a ser el sitio de armado ribosómico inicial. ¿Qué quiere decir? Que va a ser donde se va a trabajar. Entonces, es muy importante esta diferencia. Material fibrilar con lo que se va a trabajar. El material granular es donde se va a trabajar. Además, este material granular también va a tener partículas preribosómicas. ¿Bien? Entonces, el material granular, que ya sabemos que es donde se va a trabajar, y el fibrilar, que es con lo que se va a trabajar, van a formar una red que se le conoce como nucleolonema. Bien, nucleolonema. Este nucleolonema, esta red entre estos dos materiales, va a tener genes para las subunidades ribosómicas. Y estos genes para las subunidades ribosómicas van a ser transcritos por ARN polimerasa 1, que ya sabemos que están en los centros fibrilares, y también van a ser modificados por ARN nucleolares pequeños. De esta forma, las subunidades de ARN ribosómico van a ensamblarse parcialmente utilizando proteínas ribosómicas, es decir, un armado inicial. Por lo tanto, se le conoce como preribosomas. Bien. Estos preribosomas que se sintetizan en el nucleolo salen de este mismo, salen del núcleo y son exportados a través de los poros nucleares, que ya hablaremos más adelante, hacia el citoplasma. Ya una vez en el citoplasma, completan su ensamblado y se convierten en ribosomas maduros. En síntesis, el nucleolo se encarga del armado inicial de los ribosomas, ¿no? De preribosomas, de ribosomas inmaduros que van a madurar a nivel del citoplasma y van a generar su importante función, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Luego sigue otro componente nuclear importantísimo, como es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una barrera membranosa permeable selectiva entre el compartimento nuclear y el citoplasma, ¿no? Podría decirse o podría compararse que la envoltura nuclear
es como que la membrana plasmática del núcleo, ¿no? Además, encierra la cromatina. Otra cosa muy importante de la envoltura nuclear es que contiene poros nucleares, que son estos de aquí, como podemos ver, y que más adelante mencionaremos sus componentes. Los poros nucleares son importantes para el transporte activo de proteínas, ribonucleoproteínas y ARN entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear tiene básicamente tres partes. Tenemos la membrana nuclear externa, que es donde estoy pasando el cursor en estos momentos, que se parece e inclusive se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que es donde está mi cursor en estos momentos, ¿no? Esto es el retículo endoplasmático rugoso y como podemos ver su membrana se continúa con la membrana nuclear externa de la envoltura nuclear. Bien. Luego tenemos el espacio perinuclear o cisterna perinuclear, que es el espacio entre las dos membranas, tanto la externa y la interna. Bien, tiene la importante función de separar el nucleoplasma del citoplasma y inclusive se va a continuar con la cisterna del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Fíjense en mi cursor siempre. Y luego tenemos también la membrana nuclear interna, que lo que hace es contener receptores y proteínas que se unen con los cromosomas y aseguran la fijación de la lámina nuclear, que es esto blanco de aquí, ¿no? Como un tipo de malla blanca. Entonces, estas son las tres partes de la envoltura nuclear: membrana nuclear externa, membrana nuclear interna y el espacio perinuclear. Bien. Entonces, como mencioné, debajo de la membrana nuclear interna se va a encontrar la lámina nuclear, que es como un tipo de malla blanca, como podemos ver aquí. Pero ya en términos más técnicos, podemos decir que la lámina nuclear es una delgada capa reticular electrodensa de filamentos intermedios. Si recuerdan, en el anterior capítulo, cuando hablamos de los componentes no membranosos, mencionamos a estos filamentos intermedios, que eran el citoesqueleto, ¿no? Y como estos filamentos intermedios se encuentran a nivel del núcleo, podemos decir que tienen la función del sostén o de ser nucleoesquelética. Es decir, la lámina nuclear es el esqueleto del núcleo. ¿Bien? Sin embargo, no es su única función. También son importantes en la duplicación y transcripción de ADN y en la regulación genética, ¿no? Esta lámina nuclear va a tener tres proteínas. La proteína lámina A y C, que van a formar estos filamentos intermedios, mientras que la proteína lámina B lo que hace es unir a estos filamentos, a esta lámina nuclear, con la membrana nuclear interna. ¿Bien? Entonces, en síntesis, hay que tener en cuenta que la lámina nuclear es el esqueleto del núcleo por sus filamentos intermedios. ¿Bien? Luego vamos a comenzar a hablar sobre el poro nuclear. Todo esto es el poro nuclear. Bien, entonces, ¿qué es el poro nuclear? Básicamente podemos decir que es la fusión de la membrana interna y externa. Como vemos acá, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna, estas dos se fusionan y van a generar el poro nuclear. Bien, el poro nuclear, su tamaño, su diámetro es de 70 a 80 nanómetros y tiene diversos componentes. Bien, es un poco complejo el poro nuclear. El poro nuclear, primero que nada, tiene un cuerpo denso que se le conoce como poro central. Esto de aquí es el poro central. Este poro central va a ser rodeado por el armazón central, que es esto de acá. Bien, entonces, este armazón central que rodea al poro central va a ser insertado por 8 subunidades proteínicas. Bien, y a todo este conjunto se le conoce como complejo del poro nuclear. Como mencioné, el armazón central va a ser insertado por el anillo citoplasmático, que es aquel que está asociado hacia el citoplasma por su propio nombre, que va a tener 8 fibrillas proteínicas, que son estos de acá. Y así como tiene un anillo citoplasmático, también tiene un anillo nuclear que, como su mismo nombre lo dice, va a estar asociado hacia el núcleo. Bien, este anillo nuclear va a fijar la cesta nuclear. ¿Qué es la cesta nuclear? Son 8 filamentos largos y delgados que van a estar unidos en su extremo distal por un anillo terminal. Entonces, todo esto, desde la proteína fibrilar, desde la cesta nuclear, el anillo terminal, los dos anillos citoplasmático y nuclear,
el armazón central y el poro central, todo esto es el poro nuclear. Como ya mencionamos, es muy importante este poro nuclear para transporte entre el núcleo y el citoplasma. Bien, mencioné, el complejo del poro nuclear lo que hace es el transporte núcleo-citoplasma bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir que ingrese desde el citoplasma al núcleo y también va a permitir que del núcleo al citoplasma expulse. Bien, entonces, para las moléculas grandes, como son proteínas y complejos macromoleculares, primero que nada van a depender de la presencia de secuencia de localización nuclear que se encuentran ya en el citoplasma. Entonces, en el citoplasma las moléculas grandes van a tener esta secuencia de localización nuclear que va a hacer que se puedan unir a un receptor que se llama importina. Y esto va a generar que estas moléculas grandes se dirijan del citoplasma al poro nuclear. Una vez en el poro nuclear, gracias al mecanismo dependiente de la energía de trifosfato de guanosina, lo que hace es que estas moléculas grandes pasen del poro nuclear hacia el núcleo. De esta manera ya ingresaron, gracias a la importina y a este mecanismo dependiente de energía de trifosfato de guanosina. Y para que puedan salir del núcleo hacia el citoplasma, es decir, la exportación, se da por la secuencia de exportación nuclear que se une al receptor exportina. En síntesis, las moléculas grandes, para que pasen del citoplasma al poro nuclear, lo hacen gracias a la importina. Para que pasen del poro nuclear e ingresen al núcleo, lo hacen por este mecanismo dependiente de trifosfato de guanosina. Y para que se puedan expulsar del núcleo hacia el citoplasma, lo hacen gracias a la exportina. Estos son para moléculas grandes, proteínas y complejos. Mientras que en el otro lado, para iones y moléculas hidrosolubles pequeñas, lo pueden atravesar gracias a canales acuosos del poro nuclear por difusión simple, ¿no? Difusión pasiva, cosa que ya vimos en el anterior capítulo. Entonces, eso fue todo con respecto a los componentes nucleares, tanto la cromatina, el nucleolo y la envoltura nuclear. Bien, ahora vamos a hablar sobre la renovación celular. Las células somáticas, que son todas a excepción de las sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide, pueden clasificarse de acuerdo a su actividad mitótica. Tenemos, por ejemplo, las poblaciones celulares estáticas, que son, como su mismo nombre lo dice, son aquellas células que ya no se dividen, como por ejemplo las del sistema nervioso central, músculos esqueléticos y cardíacos. También tenemos poblaciones celulares estables, que son aquellos que se dividen de manera episódica y lenta, como células del periósteo y del pericondrio, musculares lisas, endoteliales de los vasos sanguíneos y fibroblastos del tejido conjuntivo. Y también tenemos poblaciones celulares renovables, como las de renovación lenta, como las musculares lisas, los fibroblastos de la pared uterina y epiteliales de cristalino del ojo. Y también de renovación rápida, como son las células sanguíneas y fibroblastos de la dermis. Bien, después de haber mencionado los componentes nucleares y haber hablado un poco de renovación celular, vamos a proseguir con ciclo celular. Bien, el ciclo celular es aquel ciclo que controla el crecimiento y división celular al producir dos células hijas con cromosomas idénticos a los de la célula progenitora. Bien, el ciclo celular se divide en diversas fases. Tenemos la fase G1, la fase S de síntesis, la G2 y la fase M. La fase G1 es la más larga, como se puede comprobar en el esquema. La fase G1 es la más larga y puede durar de 9 a 12 horas, ¿no? Aquí la célula obtiene sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas para el síntesis de ADN y la duplicación cromosómica. Es decir, en la fase G1 se sintetiza el ARN y se prepara para la síntesis de ADN. Aquí van a existir dos puntos de control que ya mencionaré su importancia, su gran importancia. Primero, está el punto de control de restricción, que es el más importante de todo el ciclo celular, debido a que es sensible al tamaño celular, a los procesos fisiológicos de la célula y a sus interacciones con la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? Que aquí el punto de control de restricción va a decidir si la célula está totalmente apta para entrar a la fase S o la fase de síntesis.
Y el segundo punto de control se denomina como punto de control de daño del ADN en G1. Este vigila la integridad del ADN recién duplicado. En caso de que se presente un daño irreparable de ADN, este punto lo que hace es detectar las altas concentraciones de proteína supresora de tumores P53, generando apoptosis, es decir, detecta el daño de ADN irreversible y en caso de que se presente, genera muerte celular programada. ¿Por qué? Porque si esta célula con daño en el ADN se divide y comienza a tener diversas divisiones celulares, se genera cáncer, se genera tumores, no células malignas. Esas son células malignas. Entonces, los puntos de control son muy importantes para evitar la formación de células malignas o células cancerosas, ¿no? Luego tenemos la fase S, la fase de síntesis, que dura de 7.5 a 10 horas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que como en la fase G1 ya se sintetizó el ADN, aquí en la fase S el ADN se duplica para así formar nuevas cromátides, que es a nivel de los replicones, y aquí existe un punto de control que se conoce como punto de control de daño del ADN, quien vigila la calidad de duplicación del ADN. Entonces, en la fase G1 se sintetiza el ADN. En la fase S se duplica el ADN. Luego ingresa a la fase G2 que dura de 3.5 a 4.5 horas. ¿Qué sucede aquí? La célula examina su ADN ya duplicado en preparación para la mitosis, es decir, ya se prepara para la división celular. Hay crecimiento celular y reorganización de los orgánulos citoplasmáticos. O sea, es decir, aquí en la fase G2 ya la célula está a punto de generar la división celular. Aquí, la fase G2 tiene otros dos puntos de control para verificar la calidad del ADN nuevamente. Tenemos el punto de control del ADN en G2 y el punto de control del ADN no duplicado. Y por último, para combinar el ciclo celular, está la fase M que dura solamente una hora. Aquí incluye la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división de la célula. Es decir, aquí ya se divide la célula. De igual forma, vamos a encontrar dos puntos de control. Tenemos el punto de control del ensamblado del uso mitótico, que va a impedir la entrada prematura de la anafase, y segundo, el punto de control de la segregación de los cromosomas, que evita el proceso de citocinesis hasta que los cromosomas se separen. Y esto es muy importante, porque primero en la división celular, primero se debe dividir el núcleo. Una vez que recién se haya dividido ya el núcleo, se puede dividir la célula o el citoplasma. ¿Bien? Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto. Primero se divide el núcleo. Una vez recién termine de dividirse el núcleo, se divide la célula. ¿Bien? Entonces, un mal funcionamiento de los puntos de control del ciclo celular se va a denominar como catástrofe mitótica. Bien, un mal funcionamiento de los puntos de control. Y como mencioné, los puntos de control eran muy importantes para ir vigilando minuciosamente, ir vigilando este ADN en caso de que se presente un daño irreversible. Bien, si no detecta un daño irreversible, estos puntos de control se denomina catástrofe mitótica, lo que conduce a la muerte celular y desarrollo de células tumorales, células malignas, células cancerosas. Entonces, estos puntos de control son totalmente esenciales para evitar este suceso tan lamentable como es el cáncer, ¿no? Existen células madres de reserva. Bien, existen células madre de reserva que pueden considerarse células en G0. G0 sería como un tipo de fase externo al ciclo celular, ¿no? Aquí vamos a encontrar las células madre de reserva. En caso de que exista una lesión de los tejidos corporales, estas células madre ingresan nuevamente a la fase G1 y produce su ciclo celular y por lo tanto su división celular. Esto es importante en diversos casos como por ejemplo la curación normal de las heridas, en la repoblación del epitelio seminífero
o durante la regeneración de un órgano como lo puede ser el hígado. Bien, entonces también es importante tener en cuenta que tenemos células madre de reserva que reingresan al ciclo celular en caso de lesión de tejidos corporales. De igual manera, el ciclo celular tiene su regulación, ¿no? El paso del ciclo celular va a ser impulsado por proteínas sintetizadas y de forma periódica durante cada ciclo por un complejo que está formado por dos proteínas, que va a estar compuesto por una ciclina y una sinasa dependiente de ciclina. Es decir, por ejemplo, en la fase G1, para que pueda impulsarse y pasar a la fase S, se da gracias a la ciclina T-CDK4-6 y a la ciclina E-CDK2. Ingresa a la fase S y para que pueda impulsarse a la fase G2, lo hace por la ciclina A-CDK2. Para que pase de la fase G2 a la fase M, lo hace gracias a la ciclina A-CDK1 y para que se genere la fase M, lo hace gracias a la ciclina E-CDK1. Bien, entonces también está regulada todo este ciclo celular, también está regulado. Obviamente, si hablamos de ciclo celular, tenemos que hablar de los dos tipos de divisiones celulares, que es tanto la mitosis como la meiosis, y muy importante también tener en cuenta sus diferencias. Bien, vamos a empezar con la mitosis. La mitosis es la segregación cromosómica y división nuclear y celular para así producir dos células hijas. Entonces, primer punto, mitosis es una sola división y solo se generan dos células hijas, con la misma cantidad de cromosomas y contenido de ADN que la célula madre o célula progenitora. Entonces, 3 puntos. Solo es una división por cada mitosis, se producen dos células hijas y estas dos células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas y contenido de ADN que la célula madre o progenitora. Bien, la mitosis lo podemos dividir en diversas fases. La primera es la profase. Bien, ¿qué es lo que sucede en la profase? La cromatina se replica, se condensa y se hace visible para formar las dos cromátides que, como ya sabemos, se van a estar unidas en un anillo de coecinas y por el centrómero para así generar los cromosomas. Bien, en la última parte de la profase, una parte de la envoltura nuclear se desintegra en pequeñas vesículas de transporte. Además, el cinetocoro aparece en cada cromátide frente al centrómero, donde serán fijados los microtúbulos del uso mitótico. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego pasamos a la metafase. En la metafase, el uso mitótico se organiza alrededor de los centros organizadores de microtúbulos ubicados en polos opuestos de la célula, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí, en polos opuestos, se encuentran estos centros y de estos centros salen el uso mitótico de microtúbulos, quienes van a fijarse con el cinetocoro que se encuentra en los centrómeros para, en la posterior fase, que es la anafase, se genere la separación inicial de las cromátides hermanas, debido a que se degradan las coecinas. Otro dato muy importante, que aquí en la mitosis se degradan las coecinas. Bien, recordar esto. De esta forma, las cromátides son arrastradas a los polos opuestos por las dineínas, ¿no? Aquí podemos ver la imagen, cómo las cromátides se arrastran hacia polos opuestos. Y por último, en la mitosis tenemos la telofase. En la telofase hay una reconstitución de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo, ¿no? Como podemos ver acá. Los nucleolos reaparecen y el citoplasma se divide para formar dos células hijas. Como mencioné anteriormente, primero se divide el núcleo y una vez ya se haya dividido el núcleo, recién se puede dividir la célula. La citocinesis, que es la división de la célula, comienza con la formación de un surco de la membrana, que podemos ver aquí, un surco de la membrana plasmática, que por un anillo contráctil de filamentos de actina con acciones de miosina 2 va a generar la escisión de este surco. De esta forma ya se generan dos células hijas totalmente separadas. Dos células hijas
de una sola célula madre, de una sola división mitótica y cada una con la misma cantidad de cromosomas y de contenido de ADN. Importantísimo tener eso en claro. Luego pasamos a la meiosis. En la meiosis hay dos divisiones nucleares y dos divisiones celulares. ¿Esto qué quiere decir? Que de una sola célula madre o progenitora se van a generar 4 células hijas, mientras que en la mitosis de una célula madre solo se generaban 2 células hijas. ¿Bien? Otro dato importante es que la meiosis son solo para células sexuales, para gametos, como es el óvulo y es el espermatozoide, mientras que la mitosis era para todo el resto de células somáticas. Además, la meiosis contiene la mitad del número de cromosomas y mitad del ADN, cada célula hija, mientras que en la mitosis, como mencionamos, cada célula hija iba a tener la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que la célula madre. Bien, entonces aquí claramente podemos ver grandes diferencias tanto en mitosis como meiosis. Bien, nuevamente, volviéndolo a mencionar, la mitosis, una división, la meiosis, dos divisiones, la mitosis, dos células hijas, la meiosis, cuatro células hijas, la mitosis, células hijas con la misma cantidad de cromosomas y contenido de ADN, y la meiosis, células hijas con la mitad del número de cromosomas y mitad del contenido de ADN, ¿no? Esas son las grandes diferencias entre ambos. Y antes de hablar de las diversas fases, tengo que mencionar otro dato muy importantísimo y que también he mencionado cuando hablábamos de embriología. Miren, en los hombres, las dos divisiones meióticas van a generar 4 espermátides con idéntica estructura, idéntica cantidad de citoplasma y por lo tanto, de una célula madre se van a generar 4 espermatozoides, obviamente en los hombres, 4 espermatozoides funcionales, los 4 funcionan. Sin embargo, en las mujeres, de una célula madre, de igual forma se van a generar 4 células hijas, sin embargo, el óvulo es aquel que recibe la mayor cantidad de citoplasma, mientras que las 3 células hijas reciben una cantidad escasa de citoplasma y por lo tanto se degeneran. Y a esto se les conoce como cuerpos polares, ¿no? Aquí nomás podemos ver en esta imagen el óvulo cómo recibe la mayor cantidad de citoplasma, mientras que los cuerpos polares, pues no, y se van a degenerar. Entonces, en los hombres, de una meiosis se generan 4 espermatozoides funcionales, mientras que en la mujer, de una célula madre se generan un óvulo y 3 cuerpos polares. El óvulo es el funcional y los cuerpos polares se degeneran. Bien, ahora sí vamos a mencionar las diversas etapas de la meiosis. Primero tenemos la profase 1. La profase 1 va a tener 5 etapas, ¿bien? Primero tenemos el leptoteno, como podemos ver en esta imagen. ¿Qué sucede en el leptoteno? Se va a condensar la cromatina y va a generarse una aparición de cromosomas. Aparecen los cromosomas. Sin embargo, aquí los cromosomas se conectan entre sí por complejos de cohesión específicos de la meiosis para iniciar el pareamiento, es decir, como que se buscan los cromosomas entre sí. La segunda etapa de esta profase 1 es el cigoteno. En el cigoteno comienza la sinapsis, donde un complejo sinaptonémico une a dos cromosomas. Entonces, en el leptoteno aparece el pareamiento, donde dos cromosomas, que ya sabemos que son 4 cromátides, se buscan entre sí. En el cigoteno ya se genera este complejo, donde dos cromosomas se unen entre sí. En la tercera etapa es el paquiteno. En el paquiteno ocurre la recombinación genética, donde hay transposición de segmentos del ADN, donde podemos ver que como que se intercambian diversos genes entre un cromosoma y otro, ¿no? Diversos segmentos. Y esto hace posible que se genere una diferencia genética infinita de todos los cromosomas, de todos los espermatozoides o de todos los óvulos, ¿no? Por eso esta gran cantidad de diferencias entre nosotros, diferencias de razas, diferencias de
de diversos rasgos como altura, como en color de piel, entre otros, ¿no? Por esta transposición de segmentos de ADN. Bien. Luego, la cuarta etapa es la del diploteno. En la diploteno, el complejo sinaptonémico que lo que hacía es mantener unido por completo a los dos cromosomas se disuelve. De modo que los dos cromosomas como que comienzan a separarse. Sin embargo, parecen estar unidos por quiasmas. Y la quinta etapa, que es la diacinesis, los cromosomas homólogos se condensan y se acortan. El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se desintegra, ¿no? Entonces, esto es toda la profase 1, todas estas etapas muy importantes. Luego, sigue la metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas pareados están alineados en placa ecuatorial con un miembro a cada lado, pero se mantienen unidos por los quiasmas. Después, los quiasmas se escinden y los cromosomas se separan. ¿Bien? Entonces, mientras que en la mitosis vimos que la división mitótica generaba que las cromátides se separen, que no es lo mismo que cromosomas, las cromátides se separen. Aquí en la metafase 1 de la meiosis, los cromosomas se separan porque estaban como que unidos por quiasmas. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, los microtúbulos del uso mitótico interactúan con los cromosomas a través del cinetocoro, ¿no? Lo mismo que pasa en la mitosis. Luego pasa la anafase 1 y la telofase 1, que básicamente son las mismas fases en la mitosis, a excepción que tanto en la anafase 1 como en la telofase 1, los centrómeros no se dividen y las cromátides hermanas se mueven hacia cada polo. Es decir, se dividen cromosomas que estaban juntos, no cromátides, sino cromosomas. Sin embargo, ya al término de la meiosis 1, van a haber dos células hijas. Luego pasa la meiosis 2, que es la segunda división meiótica, donde la proteasa separasa rompe los complejos de cohesinas entre las cromátides hermanas. Es decir, que aquí los cromosomas que ya se habían separado porque estaban juntos por el complejo sinaptonémico, estos cromosomas ya se dividen en las dos cromátides, de forma que se separan en la anafase 2 y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. De este modo, de una sola célula madre que tenía este complejo sinaptonémico donde estaban unidos dos cromosomas, termina dividiéndose primero dividiéndose entre dos cromosomas y luego entre dos cromátides. ¿Esto qué va a generar? Que se generen cuatro células hijas. Sin embargo, estas cuatro células hijas van a tener la mitad de cromosomas, porque se dividen en cromátides. Bien, 23 cromosomas. Entonces, esta es la diferencia que les mencionaba anteriormente, el óvulo y el espermatozoide con las demás células del cuerpo, ¿no? Que tanto el óvulo como el espermatozoide iba a tener solamente 23 cromosomas y al fusionarse en la fecundación iba a ser una célula somática. Entonces, es un poco complejo entender esto, pero también es muy importante. Entonces, eso fue todo con respecto al ciclo celular y vamos a culminar ya el capítulo hablando sobre muerte celular. Bien, primero que nada, para hablar sobre muerte celular, tenemos que hablar de la homeostasis. Bien, la homeostasis es el equilibrio entre los ritmos de la proliferación, es decir, de la división celular, y los ritmos de la muerte celular. ¿Y esto que va a generar? Una producción neta. Entonces, la homeostasis es esto, equilibrio. Es el equilibrio entre la división celular, es decir, producción de células, y la muerte de células. Por ejemplo, una anomalía caracterizada por la acumulación celular, es decir, que haya más división celular que muerte celular, lo que puede generar es, por ejemplo, una hiperplasia, puede generar cáncer, enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso, puede generar también glomerulonefritis o infecciones, o también se ve en caso de infecciones víricas. Sin embargo, por el otro lado, en caso de que haya más muerte celular que división celular, se generan diversas patologías, como por ejemplo una atrofia, SIDA,
o en caso de lesión isquémica. Entonces, aquí nomás entre hipertrofia o hiperplasia y atrofia se puede ver esta diferencia de la pérdida del equilibrio. Entonces, es muy importante la homeostasis. Existen dos tipos de muerte celular. Tenemos la necrosis y la apoptosis. La necrosis, quiero que tengan muy en cuenta, que es el proceso de muerte celular, pero que es por una causa patológica, por alguna enfermedad, que es debido a la exposición de un entorno físico o químico desfavorable, como por ejemplo la hipotermia, la hipoxia, radiación, un bajo pH que genera un ambiente ácido o un traumatismo celular. Entonces, esta exposición del entorno físico-químico desfavorable lo que va a generar es una lesión celular aguda, ¿bien? Y daño a la membrana plasmática. Primera diferencia entre necrosis y apoptosis es que en la necrosis hay daño de la membrana plasmática. Por lo tanto, sus dos principales características de la necrosis van a ser tanto edema celular como lisis celular o daño a la membrana plasmática. Esa es la gran diferencia entre necrosis y apoptosis, edema celular y daño a la membrana plasmática. Mientras que por el otro lado, la apoptosis es aquel proceso de muerte celular, pero que es por causa fisiológica. Es decir, algo normal, por así decirlo, que está fuera de la enfermedad, donde las células ya no son necesarias para el cuerpo y por lo tanto deben ser eliminadas. Y está caracterizado por autodigestión. Bien. Luego van a tener más claro cuando hablemos de manera más profunda de la apoptosis. Entonces, ¿qué sucede en la necrosis? Primero que nada, hay una pérdida de la capacidad de células para mantener la homeostasis, ¿no? Por lo tanto, esto indica la necrosis. Entonces, ¿qué sucede? Como mencioné en esta diapositiva, va a haber una exposición de un entorno físico o químico desfavorable. ¿Y esto qué va a producir? Una lesión celular y daño de la membrana celular. Esto es importante, porque si hay un daño de la membrana celular, va a poder ingresar agua e iones extracelulares a la célula. Y como ingresa agua a la célula, hay edema celular. Y por eso mencioné que su principal característica de la necrosis era edema celular y lisis celular. Bien, entonces ingresa agua e iones a la célula y la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo van a experimentar cambios irreversibles que son causados por el edema y lisis celular. Aquí podemos ver, por ejemplo, el daño de la membrana celular, cómo ingresa agua e iones, cómo es que hay edema celular, porque ahí podemos ver que la célula como que ha crecido, como que está hinchada, ¿no? El edema celular. Como consecuencia de este edema y lisis celular y de la descomposición final de la membrana plasmática, lo que sucede es que el contenido citoplasmático se va a ir a nivel extracelular. Y dentro de este contenido citoplasmático están las enzimas lisosómicas. ¿Bien? Y como esas enzimas lisosómicas, que son hidrolíticas y son encargadas para la digestión, como lo vimos en el capítulo pasado, quedan libres en el espacio extracelular. Por este motivo, la necrosis está relacionada con un daño extenso circundante por estas enzimas lisosómicas que degradan, ¿no? Y además hay una respuesta inflamatoria intensa, como podemos ver aquí, diversas células fagocíticas, ¿no? Entonces, esto es la necrosis. Causa patológica, daño a la membrana celular que va a permitir ingreso de agua e iones. Si hay agua en la célula, hay edema celular, hay lisis celular y por lo tanto termina en una rotura de la membrana. ¿Esto qué va a generar? Que las enzimas lisosómicas estén en el espacio extracelular, degraden, es decir, generen daño extenso y una respuesta inflamatoria intensa. Esto es necrosis. Mientras que por el otro lado, la apoptosis ya sabemos que es totalmente fisiológico y es diferente a la necrosis. Primero que nada, lo que hay es una fragmentación del ADN, que obviamente ocurre en el núcleo, donde la activación de endonucleasas nucleares dependientes de calcio y magnesio lo que hacen es escindir la forma selectiva del ADN para así generar pequeños fragmentos oligonucleosómicos. Luego, la cromatina nuclear se aglomera, el núcleo puede dividirse en varios fragmentos. En síntesis, el núcleo
se fragmenta en la apoptosis. Primero que nada, el núcleo se fragmenta. Luego, hay una disminución del volumen celular. Hay una retracción del citoplasma. Mientras que en la necrosis por el edema, la célula se hinchaba. Aquí al contrario, en la apoptosis, la célula se retrae, se contrae por la reorganización del citoesqueleto. Los ribosomas se aglomeran, el retículo endoplasmático rugoso forma una serie de espirales concéntricas y las vesículas endocíticas se fusionan con la membrana plasmática. También va a haber una pérdida de la función mitocondrial. Van a haber cambios de la permeabilidad de la membrana mitocondrial, más que todo la interna, que era impermeable, generando que tanto el citocromo C como el SMAC diablo se liberen hacia el citoplasma, para así activar las caspasas que desmantelan a la célula. Por eso es que en el anterior capítulo mencionamos que la mitocondria era muy importante para iniciar la apoptosis también. Luego sigue la vesiculación de la membrana, donde la membrana plasmática modifica propiedades físicas y químicas formando protuberancias sin la pérdida de la integridad de la membrana, ¿no? Como vimos en la necrosis, había una rotura de la membrana. Sin embargo, aquí en la apoptosis, la membrana o la célula como genera vesículas. ¿Esto qué significa? Que en la apoptosis no va a haber liberación de enzimas y por lo tanto no hay ningún daño extenso y tampoco hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Sino la célula como que se divide en diversas vesículas. Y por último, la formación de los cuerpos apoptóticos, donde está el rompimiento celular, ¿no? Y estos cuerpos apoptóticos van a esperar a que sean eliminados por las células fagocíticas, todo de una manera totalmente fisiológica. Entonces, se pueden notar diversas diferencias entre necrosis y apoptosis. La apoptosis puede ser activada por diversos estímulos. Por ejemplo, tenemos estímulos externos como factor de necrosis tumoral que actúan los receptores de la muerte para activar las caspasas. Puede ser por factores de crecimiento transformante beta, también por neurotransmisores, también por radicales libres, por oxidantes, por radiaciones ultravioletas e ionizantes. Mientras que también hay estímulos internos como por ejemplo oncogenes, supresores de tumores, antimetabolitos privadores de nutrientes y la catástrofe mitótica, cuando hablamos de una falla de los puntos de control. Por otro lado, puede ser inhibida, es decir, puede inhibirse la apoptosis, es decir, ya no hay muerte celular fisiológica, gracias a los factores de supervivencia, como pueden ser diversos factores de crecimiento, hormonas como estrógenos y andrógenos, aminoácidos, zinc y la familia de proteínas BCL2. Entonces, hay estímulos que activan la apoptosis y también hay estímulos que inactivan la apoptosis. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Hay otro tipo de muerte celular muy parecida a la apoptosis, que es la anoiquis, ¿bien? Es poco conocido, la anoiquis. La anoiquis es una forma de apoptosis inducida por la pérdida de anclaje celular. ¿Esto qué quiere decir? Que va a evitar que las células desprendidas de un tejido sigan creciendo y se adhieran a una matriz extracelular inadecuada, donde las señales de la matriz intracelular son percibidas por integrinas. Entonces, la noiquis es como la apoptosis, sin embargo, es cuando una célula como que se desprende de un tejido. ¿Bien? Hay una pequeña diferencia. Además, hay otras formas de muerte celular programada, es decir, de apoptosis, como por ejemplo la autofagia, que ya lo mencionamos en el capítulo pasado, ¿no? La autofagia donde hay degradación de sus propios componentes al formar el autofagosoma, se une con los lisosomas y por lo tanto genera su digestión. La catástrofe mitótica, que ya vimos que es una lesión celular y funcionamiento defectuoso de varios puntos de control en el ciclo celular, ¿no? Ocurre durante la mitosis y es muy importante este tipo de muerte celular para evitar la formación de células malignas, de células cancerosas. También está la paraptosis, que es inducida por receptores de factores de crecimiento, pero no es mediada por caspasas. Este tipo de apoptosis no hay nada de caspasa, sino es más bien por la proteína sinasa activada por mitógenos y se caracteriza por la formación de múltiples vacuolas grandes dentro del citoplasma celular junto con edema mitocondrial.
Así como tenemos paraptosis, también tenemos piroptosis, que es inducida por infección de diversos microorganismos que generan reacciones inflamatorias intensas, mediadas principalmente por enzima caspasa 1 que activa diversas interleucinas, ¿no? Que ya sabemos, o bueno, algunos sabrán, que las interleucinas están muy relacionadas con la respuesta inflamatoria. Y también tenemos la necroptosis, que no es lo mismo que necrosis. La necroptosis, que es por la activación de los receptores del factor de necrosis tumoral y el mecanismo de señalización de FAS, ¿no? Diversos formas de muerte celular programada que son menos conocidas y más secundarias, ¿no? Lo importante es tener en cuenta bien la diferencia entre necrosis y apoptosis. Y bueno, eso fue todo con respecto al núcleo celular, un capítulo muy importante, muy fundamental y muy esencial para todo tipo de persona que esté interesada con respecto a histología, a la carrera de medicina. Como ya saben, la referencia bibliográfica que estaré usando en este caso para hablar de histología es Histología de Ross, que me parece un libro excelente, increíble, muy didáctico, muy dinámico. Bueno, eso fue todo con respecto a este vídeo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente, donde ya vamos a entrar con respecto a hablar a los tejidos y a la clasificación.